buenos días licenciada. Comenzamos con el segundo panel del día, denominado En positivo, una educación basada en la inteligencia emocional. Presentamos a la licenciada Gisela Constantino, que es asesora del equipo de gestión del nivel secundario del Instituto Lanteriano Nuestra Señora de la Merced, a cargo del espacio de consejería. Y comentarles también que es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, con un posgrado en psicodiagnóstico de niños y supervisión, también de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente cursando la carrera de especialización en adolescencia con mención en psicología del desarrollo en la Universidad Nacional de Córdoba, actualización de posgrado en desafíos actuales en la clínica con adolescentes en la Universidad Nacional de Córdoba. También ha sido docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Mendoza y actualmente de la Universidad Empresarial del Siglo XXI. Durante el 2017 y 2018 fue miembro integrante de la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Río Cuarto. Es coordinadora también de la Comisión de Capacitación de la Delegación Río Cuarto, del Colegio de Psicólogos de Córdoba, autora y coautora de varios proyectos de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Empresarial del Siglo XXI, por los que participó como disertante y fue galardonada con menciones especiales en congresos nacionales, latinoamericanos e internacionales. Dictado de numerosos cursos, talleres, jornadas y seminarios. Bienvenida, licenciada, su espacio. Hola, buenos días para todos. Digo, ¿soy yo esa? ¿En qué momento hice tantas cosas? Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, para mí es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Al tema que nos convoca hoy, que es un tema muy interesante, ¿sí? Es un tema muy interesante porque hoy nos vemos interpelados, ¿sí? Los docentes y también todos los miembros de la comunidad educativa ante nuevos desafíos, ¿sí? Nuevos desafíos de aprender, nuevos desafíos ante los adolescentes y los niños que hoy transitan nuestros espacios educativos, que bueno, que vienen con otras demandas, con otras necesidades, que no son solo educativas, sino que nos hemos visto atravesados por, bueno, por una situación y sobre todo marcada desde hace 2 años hasta la actualidad por la pandemia, bueno, en que no solo son necesidades pedagógicas o educativas, sino también socioafectivas, ¿sí? Entonces, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros de la institución educativa? Bueno, para ayudar, ¿sí? Para poder brindar un espacio en el cual no sea solo en que se den los procesos de enseñanza y aprendizaje, digo los procesos en su conjunto, ¿no? Porque, bueno, no solo está por un lado la enseñanza y por otro el aprendizaje, sino que van de la mano, ¿sí? No les estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero que bueno, que nosotros nos vemos interpelados como docentes a muchas veces enfrentar situaciones mientras se dan estos procesos de enseñanza y aprendizaje que no solo tienen que ver con cuestiones meramente académicas, sino también socioafectivas. Bueno, siempre la escuela fue por ahí posicionada como una institución en la cual solo se transmitían conocimientos, y lo pensamos desde un paradigma educativo más clásico, ¿no? Transmisión de conocimientos, en el cual era muy importante que los alumnos pudieran, como a veces sujetos pasivos, ¿sí? Tomar estos conocimientos, apropiarse de ellos, y bueno, y se tenía en cuenta muchas veces lo que era la pasividad, esto de que estén sentados, de que se comporten adecuadamente, de que obtengan una calificación. Bueno, todo ese paradigma que era clásico, educativo, ya no lo es hoy, ¿sí? Hoy nos encontramos con un nuevo paradigma, nuevas necesidades, en que nuestros alumnos, ¿sí? Como sujetos individuales, con sus personalidades, con sus formas de ser, con sus formas de aprender, necesitan hoy de nosotros un papel más activo, donde ellos también son sujetos sumamente activos, donde se da una bidireccionalidad en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, y donde también nosotros hemos aprendido muchos de ellos, y sobre todo en estos últimos 2 años, interpelados por la pandemia,
en lo que es, bueno, todo lo que fue el espacio transicional, mediatizado a través de la tecnología, ¿sí? Que, bueno, nos puso ante el desafío de aprender a hacer, ¿sí? Y aprender a enseñar desde otro lugar, ¿sí? A través de un espacio que es transicional, ¿sí? Yo lo considero transicional, lo que es el espacio virtual, donde se daban las clases sincrónicas y muchas veces asincrónicas, en donde no estaba este encuentro con el alumno, digamos, en el mismo momento, pero que es un espacio transicional porque es un espacio en donde surge un aquí y ahora, un aprendizaje, donde hay una transmisión de conocimientos y donde también había una transmisión de emociones, ¿sí? De contacto y de encuentro con ese otro, que en este caso eran nuestros alumnos, ¿sí? Nuestros niños y adolescentes, y sobre todo en una etapa evolutiva de ellos, tanto en la niñez como en la adolescencia, bastante particular, ¿no? Por lo que caracteriza a cada una de las etapas. Entonces, bueno, como ha ido cambiando, digamos, las necesidades de nuestros alumnos, también han ido cambiando los paradigmas, ¿sí? En los cuales nosotros deberíamos empezar a pensarnos como docentes, como sujetos activos, desde estos nuevos paradigmas o esta mirada. Y uno de ellos, ¿sí? Es la educación positiva. La educación positiva es un paradigma que hace unos años ya está estableciéndose y que ha tomado como mucho más fuerza ahora en estos últimos tiempos, donde presenta y enfatiza todo lo que son las emociones positivas, ¿sí? Los rasgos positivos, por ejemplo, del carácter, el significado y el propósito que tienen para nuestros estudiantes el estudio, ¿sí? El aprender, el deseo de aprender, porque muchas veces nos encontramos con alumnos que no tienen este deseo de aprender, ¿sí? La motivación, que es personalizada, que es para cada uno, porque bueno, al ser todos sujetos individuales, particulares, este paradigma contempla, ¿sí? Lo que es la motivación para el aprendizaje, o por ejemplo, para promover en nosotros y transmitir el deseo de aprender en nuestros niños y en nuestros adolescentes, para poder brindarle a nuestros estudiantes herramientas, ¿sí? Que los ayuden a vivir una vida plena, que tengan un bienestar, que ya vamos a ver qué es lo que es el bienestar, y que todo sea dentro de un entorno académico, ¿sí? Porque, bueno, no debemos olvidarnos que estamos en una institución y formamos parte de esta institución. Este paradigma se basa en lo que es una educación en sí, tanto para habilidades tradicionales, como por ejemplo de logro académico, como para brindar y obtener herramientas para el bienestar que es integral. Porque la mirada del paradigma de la educación positiva es poder ayudar a nuestros estudiantes a lograr un desarrollo integral, ¿sí? En donde se tiene en cuenta no solo lo meramente cognitivo, esto de poder aprender, de tener una atención, de tener una motivación, de tener todos nuestros recursos cognitivos como seres humanos, sino también de tener en cuenta lo que son las emociones, ¿sí? Los afectos, todo lo que hace el bienestar subjetivo, ¿sí? De las personas en sí. Entonces, tenemos que pensar que este paradigma se basa en una educación tanto para las habilidades que son tradicionales, ¿sí? Eh, como por ejemplo el logro académico, como decía, como estas herramientas para el bienestar. Entonces, las escuelas muchas veces nos encontramos en nuestras instituciones académicas con niños y adolescentes que les brindamos herramientas, pero que hoy por hoy las herramientas son un poco más complejas que necesitamos brindar porque están atravesadas por competencias, ¿sí? Competencias que ellos van a necesitar poner después en marcha y que ya necesitan en la actualidad, pero sobre todo que lo van a necesitar en un futuro, ¿sí? Entonces es muy importante que estas herramientas se las podamos brindar, ¿sí? Entonces, estas herramientas que van a permitir el desarrollo integral de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros alumnos, ¿sí? Y también para la comunidad, porque tenemos que pensar que la institución educativa está atravesada también por una institución familiar. Entonces tenemos que pensar como en un complemento. Entonces proponemos que el bienestar en sí debe ser enseñado y es un valor en sí intrínseco, ¿sí? Porque es subjetivante y es para cada uno. Entonces,
ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de bienestar? ¿O qué es lo que es el bienestar? ¿Sí? Y podemos decir que el bienestar es absolutamente subjetivo, ¿sí? Lo que puede ser para algunos bienestar, a lo mejor no lo es para el otro, ¿sí? Entonces, muchas veces el bienestar va a depender no solo de cómo yo me sienta, ¿sí? En sí con las situaciones o los acontecimientos que nos van pasando en nuestra vida, sino también cómo me siento yo como parte importante de la institución en la que estoy conviviendo con otras personas, ¿sí? Y que también hace que forme parte de nuestro bienestar. Entonces, si pensamos en el bienestar, podemos pensarlo como una construcción, ¿sí? Una construcción en la cual las podemos ir orientando y que debemos trabajar para esta construcción del bienestar, porque el bienestar no es solo personal, sino también el bienestar abarca otros ámbitos, ¿sí? Como por ejemplo en este caso nuestro ámbito laboral como docentes. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Podemos trabajar en la construcción de este bienestar personal. Y es posible porque esto impacta directamente en el trabajo. Entonces, mucho tiempo atrás, los seres humanos o sea, teníamos una esperanza de vida entre 30 a 40 años, ¿sí? Bueno, esto ha ido cambiando y hoy sabemos que la esperanza de vida se ha duplicado. ¿Y por qué estoy relacionándolo con esto? Porque sabemos que la calidad de vida es muy importante para los seres humanos, ¿sí? Y el bienestar forma parte de la calidad de vida. Y este bienestar ayuda a que nosotros nos podamos relacionar con otras personas de la mejor manera posible y que en ese relacionarnos sea sano o saludable, intervengan no solo nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Como la atención, como poder hablar y poner en palabras, decir las cosas, sino también la resolución de situaciones conflictivas. Qué importante que son todas estas habilidades, ¿sí? Para la comunicación, que esa comunicación con el otro sea una comunicación asertiva, no desde la pasividad tampoco, esto de estar receptando todo el tiempo, ni de una comunicación agresiva, sino que sea de una comunicación, por ejemplo, asertiva, poder resolver las situaciones de conflicto, ¿sí? Eh, el poder ser empático, que son todos valores que transmite nuestra institución educativa, ¿sí? Que estamos formando parte. El tratar de ponernos en el lugar del otro, aunque no estemos pasándole mejor por la situación que atraviesa el otro. Todas estas habilidades que son sociales y que son prosociales, ¿sí? Son habilidades que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestro bienestar. Y que en esto también va implicado lo que es nuestra concepción de felicidad, ¿sí? Porque también no deja de ser una cuestión subjetiva lo que es la felicidad, ¿sí? Pero que tienen que darse una serie de condiciones para que se dé nuestra felicidad, ¿sí? Y que acá que empezamos a ver como ingredientes importantes, yo digo, ¿sí? Porque es como pequeñas cositas que conforman, ¿sí? Un estado en conjunto en esta educación positiva y que tiene que ver, ¿sí? Con no solo condiciones externas, sino que tiene que ver con cuestiones internas. Todos los desarrollos que se han realizado en este último tiempo, investigativos o de investigaciones científicas que tienen investigaciones que se basan en evidencias, ¿sí? Y sobre todo en lo que es la investigación psicológica en sí, nos enseña que el afecto positivo, como la alegría, la confianza, la tranquilidad, el entusiasmo, y también el afecto negativo, como la tristeza, la frustración, por ahí el enojo, el miedo, son factores independientemente por ahí del estado emocional de una persona en cualquier momento. Pero estos elementos del afecto positivo como del negativo pueden estar presentes simultáneamente en una persona. Y terminan siendo emociones que nos ayudan a aprender y crecer. A nadie le gusta sentir emociones negativas, pero son parte de nuestro repertorio emocional, ¿sí? Evolutivamente venimos con nuestro, nuestro cerebro bien adaptado, digamos, con todas nuestras emociones, que no son solo
negativas, sino que también son positivas, ¿sí? Y que estas emociones nos han servido como especie para adaptarnos y sobrevivir en nuestro ambiente, ¿sí? Entonces son recursos que nosotros tenemos y que tenemos que poner en práctica. Y hoy por hoy, la necesidad actual de nuestros alumnos nos invita a repensar estas emociones, tanto positivas como negativas, repensarnos en nuestro rol docente, ¿sí? En nuestro espacio institucional o como miembros de la comunidad educativa, pensarnos, bueno, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros niños o adolescentes hoy? ¿Qué herramientas tenemos para poder ayudarlos a abordar, que haya una transmisión de conocimientos, ¿sí? Porque van a aprender, pero también aprender a hacer, el cómo, el para qué, ¿sí? Estoy transmitiendo este conocimiento, que no sea solamente una mera transmisión de conocimiento, sino que esto va agarrado de nuestros afectos. Y los niños y los adolescentes también, absolutamente también aprenden mejor a partir de las emociones positivas que de las negativas, ¿sí? Entonces, el poder, ¿sí? Transmitir los conocimientos desde un lugar emocional, ¿sí? Va a hacer que nuestros alumnos tengan más deseo de aprender. Porque hoy vemos esto, que no hay tanto deseo de aprender, o que el deseo se encuentra, pero está como más apagado, ¿sí? Y esto nos interpela a nosotros a tener que utilizar otras herramientas, otros recursos, em, para poder empatizar con ese alumno, poder entender la situación que esté viviendo o la situación que atravesó y que hoy por hoy estamos recién viendo las consecuencias de todo, por ejemplo, lo que se ha vivido en estos 2 años, ¿sí? De la pandemia, ¿sí? Aquellos niños que por ahí tenían angustias o síntomas que tenían que ver con cuestiones más o de características más depresivas. Hoy por hoy hay muchos niños y adolescentes con cuadros de depresión, personas o niños, individuos o adolescentes sobre todo que tenían síntomas de o elevados niveles de ansiedad, hoy por hoy tienen ataques de pánico, ¿sí? Y esto, aunque por ahí decimos, bueno, pero eso tiene que ver con cada uno, con la subjetividad, sí, pero esa subjetividad también tiene y hace, digamos, a la necesidad o al deseo de aprender. Y ahí es donde no debemos olvidar que somos un ser, un individuo, que no solamente tenemos una parte física, sino también tenemos una parte psíquica, emocional y psicológica. Y somos un todo. Y en ese todo tenemos lo físico, lo psicológico, ¿sí? Entonces, aquel niño, ¿sí? Que está triste, que está depresivo, no va a tener a lo mejor el deseo de aprender, ¿sí? No va a despertar ese deseo de aprender. Entonces, bueno, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, la educación positiva hoy nos invita a repensar, ¿sí? A encontrarnos con todo esto, con todo este nuevo panorama, eh, y sobre todo, cómo está conformado nuestra educación positiva. Eh, Podemos pensar, digamos, que las emociones entonces son un proceso altamente adaptativo por dar prioridad a la información más relevante, ¿no? Porque nos da la prioridad a la información más relevante, ¿sí? Para nuestra supervivencia. Y este proceso se activa cuando detectamos algún cambio psíquicamente significativo. Fíjense en cómo se va conectando lo biológico con lo emocional. Y sí o sí, esto es importante tenerlo en cuenta porque así vamos a aprender o no poder aprender. Entonces, la emoción implica un sistema de procesamiento de información, ¿sí? Altamente jerarquizado, cuya principal función es la organización de toda nuestra actividad, ¿sí? Y para esto disponemos de procesos psicológicos, como son la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la comunicación verbal y la no verbal también, ¿sí? Y también la motivación. Y acá es un dato muy importante, los adolescentes sobre todo, o los púberes, comunican más con el cuerpo que con las palabras. Entonces es muy importante esto de la comunicación no verbal, ¿sí?
Entonces, las emociones, como yo les decía, tanto positivas como negativas, son sumamente importantes, ¿sí? Porque las emociones en sí mismo tienen un componente sentimental, tienen un componente sensorial, tienen un componente reflexivo y uno de acción, ¿sí? Entonces, las emociones eh, que existen no son buenas y malas en sí mismas, ¿sí? Sino que son todas necesarias para nuestra vida, absolutamente todas, ¿sí? Entonces, como son los colores o la música, no hay colores lindos o colores feos, ¿sí? Hay colores que nos pueden transmitir sensaciones lindas o nos conectan con algo lindo y otros que nos conectan a lo mejor con alguna experiencia, alguna sensación, alguna situación difícil o fea que pasó en mi vida. Entonces, todas estas emociones nosotros las experimentamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y estas emociones no es que las vamos a enseñar académicamente, sino que estas emociones las experimentamos y tenemos que ayudar a nuestros alumnos a despertar justamente esta conexión. Y lo más importante es el registro de nuestras emociones. En este marco o en este paradigma de esta educación que es positiva y que tiene en cuenta el paradigma de la psicología positiva, es conectar a su vez con todo nuestro repertorio emocional. Porque si a nosotros nos cuesta conectarnos con nosotros mismos, cómo nos sentimos, qué nos está pasando en este momento, va a ser muy difícil que nos podamos conectar con un otro, en este caso con nuestros niños o adolescentes, o con nuestros compañeros de trabajo y que conforman también esta comunidad educativa. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que tengamos en cuenta las nuevas necesidades actuales, ¿sí?, que hoy nos interpelan y que como parte de una institución que transmite un montón de valores lindos para nuestros niños e importantes y adolescentes, también podamos tener en cuenta y enfocarnos en la situación actual y enfocarnos en la parte más emocional, en la parte afectiva, que nos ayude a una diferente transmisión de los conocimientos que va acompañado de toda esta emocionalidad. Eh, no sé, Patri, si se escucha bien, se cortó. Tenés silencio el micrófono, Patri. Perdón. Muy interesante lo que estás diciendo. Te voy a transmitir una pregunta Sí. que hizo una profe por privado y decirles a todos que pueden escribir a través del chat cualquier duda, consulta, comentario. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible bajar el nivel de ansiedad cuando las exigencias sociales te piden que proyectes? Bueno, es bastante amplio, ¿no? La pregunta, y es muy interesante, porque bueno, hay que ver a qué se refiere con proyección, ¿no? Porque podemos darle diferentes significados. Yo calculo que debe ser proyectar alguna cuestión de hacer algún proyecto, algún objetivo en sí, tiene que ver con ese, proyectar. Sí, 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 sí. O este nuevo paradigma, un poco la desestructuración de las propuestas educativas, a eso se refiere. Sí. Bueno, la ansiedad es parte de nuestro repertorio como personas, ¿sí? Y estos niveles de ansiedad muchas veces son esperables en determinado, ¿sí?, nivel. Ahora, cuando la ansiedad vemos que empieza a ser cada vez más grande, cada vez mayor, y empieza a elevarse nuestros niveles, que vemos que no podemos desconectarnos, que estamos todo el tiempo en estado como de alerta, ¿sí? Esto muchas veces hace que es muy difícil, eh, ahí está, prendí un micrófono. Por ahí sea muy difícil esto de poder proyectar, se nos complejice. A ver, somos seres humanos, ¿sí? Y como tal estamos atravesados por un montón de emociones, de sensaciones, de sentimientos, y uno de ellos, bueno, uno de estos que encontramos es la ansiedad, al igual que la angustia, que es algo que en estos tiempos, como yo les decía,
se ha incrementado muchísimo, ¿sí? Muchísimo porque uno se ve muchas veces impedido de poder, por ejemplo, llevar a cabo o poder desarrollar con normalidad, como era antes, ¿sí? La normalidad de antes, en la presencialidad y antes que pasara lo de la pandemia, por ejemplo, como uno había planificado una clase, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta nueva situación, todo este nuevo posicionamiento, ¿sí? Tanto a partir de lo que hoy significa el dictar una clase, ¿sí? El que significa estar al frente de nuestros niños o adolescentes, muchas veces hace que nuestros niveles de ansiedad o de angustia o de preocupación o de incertidumbre en sí misma aumenten, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces es tratar de, más allá de que nosotros necesitamos planificar y que lo podemos hacer porque tenemos todas nuestras funciones cognitivas para poder planificar y poder proyectar a futuro, distinto a muchas, o sea, la especie animal, que no tienen esta capacidad cognitiva, bueno, muchas veces nosotros necesitamos utilizarlo y debemos hacerlo. Pero también acá está un recurso que nosotros tenemos que es la flexibilidad. ¿Sí? Es decir, que nosotros sabemos que nosotros hemos proyectado algo para hacer o para dictar o un conocimiento que queremos hoy transmitir, pero que puede pasar circunstancias que son externas y nosotros no podemos manejar, porque no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces acá está la capacidad reflexiva y que tiene cada uno para llevar a cabo la actividad, poder adaptarla a lo mejor a la circunstancia actual, ver de qué manera, ¿sí? Se puede llevar a cabo esto que estoy queriendo dar o que estoy queriendo realizar, pero que a lo mejor no va a salir o no se da como nosotros esperábamos, ¿sí? Y es posible porque nosotros somos seres reflexivos y somos seres plásticos, por decir, que nos podemos ir moldeando a las situaciones. Muchas veces, por ahí, hay personas con estructura de personalidad que son mucho más, para decir, estructuradas, ¿sí? Que le cuesta más esto de ir moldeándose a las situaciones y que por ahí creen que a lo mejor no se dio la situación como ellos habían proyectado, planificado, entonces no se puede hacer. Y no, a lo mejor la actividad se puede hacer, pero utilizando otros recursos, utilizando otras herramientas, ¿sí? Y se puede llevar a cabo. Por eso digo que somos seres que tenemos que ser flexibles, y más hoy por hoy, con las situaciones que nos interpelan. Necesitamos sí o sí la flexibilidad. No podemos quedarnos en la estructuración de que más allá de que sé que mi objetivo está y es ese, a lo mejor no lo voy a poder hacer en esta clase. Y bueno, tendré que trabajar con la tolerancia a los tiempos de espera, con la tolerancia a la frustración, que yo creo que toda esta situación que ha venido pasando en este último tiempo nos ha ayudado a, sí o sí, trabajar estas cuestiones, estos recursos internos yoicos que tenemos los seres humanos y los docentes sobre todo. En consonancia con eso, el punto débil del acto educativo creo que es la evaluación. Bajo este paradigma de la educación positiva, concretamente, ¿cuáles serían los instrumentos evaluativos adecuados? Bueno, no solo tiene que ver, muchas veces los alumnos o el paradigma anterior clásico, parecía que una nota era lo que definía a un alumno, ¿no? Esto de la forma también de evaluación, ¿sí? Y esto también lo digo desde la psicología educativa. Eh, Hoy por hoy no es solo una cuestión de meramente lo que el niño puede aprender o el adolescente y que corresponde a una nota como recurso cognitivo al rendimiento académico y tiene que ver con lo intelectual, ¿sí? Antes se buscaba y se correspondía supuestamente la nota con el nivel intelectual. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, desde este nuevo paradigma, tenemos que contemplar no solo eh, el nivel intelectual, por decirlo, ¿sí? En ese momento se tomaba el coeficiente intelectual, ¿sí? Como un parámetro. Hoy por hoy no. Hoy vemos lo madurativo, vemos y tenemos que tener en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentra ese individuo, sea un niño, sea un adolescente, los procesos que está atravesando, ¿sí? Porque hay procesos de cambio. Por ejemplo, en un puber
estamos hablando que hoy la pubertad se adelantó 10 años, entonces un puber empieza a los 10 años a ser puber, un individuo, ¿sí? Es decir, que empieza con todo el cambio hormonal, todos los cambios que implica, ¿sí? Para llegar a la adolescencia. Entonces tenemos que tener en cuenta lo emocional, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el momento en el pensamiento que está, si es un pensamiento hipotético deductivo, no ha llegado a ese pensamiento hipotético deductivo, ¿cómo puede razonar? ¿Cuáles son los recursos que tiene este alumno que yo a lo mejor estoy evaluando? Y por ahí la evaluación tiene que ser a partir de actividades por ahí un poco más amplias, ¿sí? O que inviten a pensar. Hoy nos encontramos desde la educación con por ahí formas nuevas de proyectos, ¿sí? Que ayudan a que los alumnos puedan, por ejemplo, llevar a cabo, ¿sí? El análisis de una situación problemática, por ejemplo, en que ahí no solo se toman en cuenta los conocimientos que ha adquirido, sino también los conocimientos que ya trae, los a priori que trae. ¿Cuáles son los recursos que utiliza para enfrentar esa situación problemática? ¿Cómo la resolvería? Las situaciones de casos únicos, ¿sí? O de proyectos que pueden empezar en el inicio del año y que ese proyecto atraviese todo el año y toda la materia. Y que a lo mejor no sea una sola materia, este proyecto se pueda trabajar en forma conjunta. ¿Sí? Desde un área o desde 2 o 3 materias, o docentes que tengan algunos contenidos similares y que puedan abordar un proyecto y que a su vez este proyecto sirva, por ejemplo, para hacer algo hacia la comunidad, ¿sí? Entonces, las formas hoy de evaluación no son solo a través de una nota, sino a través de un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene en cuenta no solo los recursos cognitivos, sino también los recursos desde la emocionalidad, desde el afecto, desde el poder hacer y el ser de cada uno. Muchísimas gracias, licenciada. Seguramente van a aparecer preguntas después. Y Sí. como te tenemos todas las semanas en el colegio, Ahí, vamos a ir evacuando todas las dudas y por supuesto levantando, discúlpenme el término, pero levantando las respuestas a través del Instagram, foro-el anteriano y por el canal de YouTube. por Así supuesto. que, como sabemos que tenés actividad docente ahora, te vamos a liberar y darte las gracias por compartir con nosotros, bueno, todo esto que sabés, llevas a la práctica, Bueno, y bueno, nos gracias. podés asesorar en este sentido. No, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio y decirles, bueno, que el tema es muy amplio, ¿sí? Hoy hemos hecho un recorte, pero que bueno, eh, estoy abierta, digamos, a cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, porque bueno, este tema es muy amplio, muy interesante, como dice Susana. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por estar y por brindarme un ratito de su tiempo. Como, bueno, hoy por hoy, lo que es la educación emocional, la educación positiva, ¿sí? Que parece a veces lo mismo, pero no lo es, ayudan mucho, ¿sí? A las nuevas necesidades que nos encontramos hoy por hoy en la escuela de hoy, que no es la misma de hace un año atrás, ni de dos, ¿sí? Entonces, bueno, este tema es muy amplio, nos interpela, como yo decía al principio, a pensarnos y a repensarnos desde nuestro rol y el lugar de cada uno como miembros de nuestra institución que tanto amamos en Lanteriano, ¿sí? Y también como formadores de futuros adultos, ¿sí? Que es todo un desafío para todos, tanto Patri para vos como directivo, ¿no? De la institución, como cada uno desde su lugar, porque tanto ellos no solo aprenden de lo que nosotros decimos, aprenden también de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, si decimos no usen el celular, pero nos ven que nosotros estamos con el celular, bueno, ahí hay una contradicción. Y los alumnos y los niños, o sea, los niños y los adolescentes son quienes más observan estas cuestiones. Y también esto de poder conectar con el alumno, la parte emocional, que es tan importante, porque hoy muchas veces no aprenden, decimos, ¿no? Este alumno no aprende. Y a lo mejor no es que no quiera aprender, sino que le está costando porque está atravesando una situación subjetiva y particular difícil.
y compleja, y que a lo mejor no tiene que ver con institución educativa, a lo mejor tiene que ver, a lo mejor desde lo personal, que tiene que ver mejor con su identidad, porque estamos trabajando justamente con niños en conformación, en estructuración psíquica y en reestructuración en la adolescencia, en donde todo cambia, piensan distintos, empiezan a vestir distintos, se presentan de distinta manera. Entonces, bueno, esto nos implica a nosotros, y sobre todo que está comprobado que los adolescentes neurológicamente no han terminado de desarrollar algunas áreas, ¿sí? Cognitivas, que también eso da para hablar un montón, por qué los adolescentes hacen determinadas cuestiones, pero bueno, todavía no están desarrollados. Entonces, como son sujetos en desarrollo, ¿sí? Nos invita a nosotros a repensarnos en cómo poder llegar a ese adolescente, poder ayudarlo, empatizar, escucharlo, ¿no? Que es muy importante. Sí, todas habilidades sociales realmente, también como adultos, y como adultos docentes, tenemos que empezar a ensayar, aprender Sí, a pensarnos, y a cambiar en ese sentido, ¿no? Sobre todo por la actividad que hemos decidido llevar a la práctica, ¿no? sí, sí, que es muy importante y que no solo tiene que ver con la vocación, sino que tiene que ver con una elección, y es una elección que tenemos que hacer todos los días. Todos los días que nos levantamos y vamos a dar clases, bueno, tenemos que saber que estamos trabajando con niños y adolescentes en formación, ¿sí? Y que tiene que ser una elección. Y si yo veo que no me encuentro conectado con esta elección, bueno, es para pensarnos, ¿sí? Es para pensarnos. Porque, bueno, es algo sumamente importante la tarea que cada uno de ustedes desarrolla. Muchísimas gracias, licenciada. Te vamos a hacer llegar las consultas, las dudas. Este, Que lo que necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias a todos, por escuchar y por estar en este espacio. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.